Érase una vez, en una tierra llamada Uz, vivía un hombre llamado Job. Job era conocido como un hombre bueno, justo y temeroso de Dios. Amaba al Señor con todo su corazón y siempre hacía lo correcto. Era tan generoso y amable que todos lo respetaban y lo querían. Job tenía una gran familia. 10 hijos llenaban su hogar de risas y alegría, y él disfrutaba viéndolos reunidos alrededor de la mesa en grandes banquetes. Job también era muy rico. Poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y burros, y muchos sirvientes trabajaban para él. Pero a pesar de todas sus riquezas, nunca se olvidaba de Dios. Cada mañana, Job se levantaba temprano para ofrecer sacrificios a Dios en nombre de su familia. Decía: «Quizás alguno de mis hijos haya pecado o maldecido a Dios en su corazón. Quiero asegurarme de que estén bien delante del Señor». La vida de Job parecía perfecta. Sus vecinos lo admiraban, sus hijos lo amaban y sus trabajadores lo respetaban profundamente. Pero aunque Job vivía una vida feliz y próspera, no sabía que su amor por Dios estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera muy especial. En el cielo, Dios estaba hablando con sus ángeles acerca de las cosas buenas que sucedían en la tierra. En medio de esa reunión celestial, apareció Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. Dios le preguntó: «¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal». Satanás respondió con una burla: «Claro que Job te ama, pero eso es porque le das todo lo que necesita. Tiene una familia feliz, muchas riquezas y buena salud, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu cara». Dios, sabiendo que Job lo amaba sinceramente, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, pero con una condición: no podía hacerle daño físicamente. De repente, la vida de Job cambió drásticamente. Un mensajero llegó corriendo a su casa con malas noticias. Unos bandidos habían atacado y robado a sus bueyes y burros. Antes de que Job pudiera reaccionar, llegó otro mensajero diciendo que un rayo había caído del cielo y matado a todas sus ovejas. Luego, otro mensajero trajo noticias aún peores. Una banda de ladrones había robado sus camellos. Finalmente, el golpe más doloroso llegó cuando un cuarto mensajero le dijo que una gran tormenta había derribado la casa donde estaban sus hijos y todos habían muerto. Job estaba devastado. Se rasgó las vestiduras en señal de luto, se arrodilló en el suelo y lloró amargamente. Pero en medio de su dolor, Job dijo algo increíble: «El Señor me dio todo lo que tenía, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de perderlo todo, Job no maldijo a Dios ni dejó de confiar en él. Pero Satanás no estaba satisfecho. Volvió a presentarse ante Dios y le dijo: «Claro, Job todavía confía en ti porque tiene salud, pero quítale eso y verás cómo te maldice». Dios, seguro de la fidelidad de Job, permitió que Satanás lo afligiera nuevamente, pero esta vez le prohibió quitarle la vida. Poco después, Job comenzó a sufrir terribles llagas por todo el cuerpo. Las heridas eran tan dolorosas que apenas podía moverse. Pasaba los días sentado en cenizas, raspando las llagas con un pedazo de cerámica para aliviar un poco el dolor. Nadie podía reconocerlo. Su cuerpo estaba débil y su rostro mostraba el sufrimiento que llevaba por dentro. La esposa de Job, al verlo en esa condición, le dijo: «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job, con paciencia, respondió: «¿Acaso aceptamos las cosas buenas de Dios y no también las malas?». A pesar de todo su sufrimiento, Job no pecó con sus palabras ni dejó de confiar en el Señor. Al enterarse de la situación de Job, 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, fueron a visitarlo. Cuando lo vieron de lejos, apenas podían creer que ese hombre enfermo y afligido era el mismo Job que conocían.
Durante 7 días y 7 noches se sentaron en silencio junto a él, llorando y compartiendo su dolor. Cuando Job finalmente habló, expresó su tristeza y desesperación. Dijo que deseaba no haber nacido para no tener que pasar por tanto sufrimiento. Sus amigos, en lugar de consolarlo, comenzaron a decirle que probablemente había hecho algo malo y que su sufrimiento era un castigo de Dios. Decían cosas como: Dios no castiga sin razón, así que debes haber pecado. Confiesa tu error y Él te perdonará. Job se defendió diciendo que era inocente. Sabía en su corazón que no había hecho nada para merecer ese sufrimiento. Sin embargo, no podía entender por qué Dios permitía que pasara por algo tan terrible. Aunque estaba confundido, seguía confiando en que Dios tenía un propósito. Finalmente, otro amigo llamado Elihu, más joven que los demás, intervino. Le recordó a Job que Dios es sabio y justo, y que a veces permite pruebas para enseñarnos algo o para fortalecer nuestra fe. Aunque Job no entendía del todo por qué estaba sufriendo, comenzó a reflexionar sobre la grandeza de Dios. En medio de esta situación, Dios finalmente le respondió a Job. Apareció en un torbellino y habló con una voz poderosa. Le dijo: ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Quién le puso límites al mar? ¿Quién cuida de los animales en el campo? Dime, si tienes conocimiento. Dios no explicó directamente por qué Job estaba sufriendo, pero le mostró que su sabiduría y poder estaban más allá de la comprensión humana. Job, al escuchar las palabras de Dios, se dio cuenta de lo pequeño que era en comparación con el Creador del universo. Con humildad, respondió: Señor, sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Me arrepiento en polvo y ceniza. Job entendió que, aunque no siempre podemos entender por qué suceden las cosas, podemos confiar en que Dios tiene el control y siempre actúa con amor y sabiduría. Dios estaba contento con Job porque, a pesar de todo su sufrimiento, nunca dejó de confiar en él. Entonces, le devolvió su salud y lo bendijo aún más que antes. Ahora tenía el doble de animales que había perdido: 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burros. También le dio una nueva familia: 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas eran tan hermosas que se hicieron famosas en toda la región, y Job las amaba profundamente. Además, los amigos y vecinos de Job regresaron para consolarlo y celebrar con él. Trajeron regalos y compartieron en su mesa. Job, lleno de gratitud, oró por sus amigos, incluso por aquellos que lo habían acusado injustamente. Dios los perdonó y también los bendijo. Job vivió 140 años más, disfrutando de su familia, viendo a sus hijos y nietos crecer. Pasó el resto de su vida agradecido con Dios, no solo por las bendiciones materiales, sino por la relación profunda y cercana que había desarrollado con Él. La historia de Job nos enseña que, incluso en medio del dolor y la pérdida, Dios está con nosotros. A veces enfrentamos pruebas que no entendemos, pero estas pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Job mostró que podemos confiar en el Señor, no solo cuando todo va bien, sino también en los momentos más oscuros. Para los niños esta historia es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona, incluso cuando enfrentamos problemas. Es como un faro que nos guía en medio de la tormenta. Podemos aprender de Job a tener paciencia, fe y gratitud, sabiendo que Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas, aunque no podamos verlo de inmediato. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman.
La vida de Job es un ejemplo de cómo Dios puede transformar las pruebas más difíciles en bendiciones más grandes de las que podríamos imaginar. Por eso, confiemos en Él, sabiendo que nunca estamos solos.